Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Josh Rosenstern, el Dr. Jimmy Dupree, John Rosenstern y Paris Reagan, y ustedes. Estamos muy alegres y contentos de tenerles con nosotros. Estamos estudiando el libro de Romanos y es uno de los libros más especiales en toda la palabra de Dios y realmente es el centro del nuevo pacto. Le podemos llamar así como es explicado por el apóstol Pablo. Pablo tuvo el problema y todavía lo tenemos hoy día, logrando que la iglesia primitiva saliese de la ley y entrase en la fe. Pero la ley nos condena por nuestros pecados, pero no nos da una manera para vencerlos. Así es. Y eso solo puede suceder a través de la cruz de Jesús. Nosotros miramos al espejo, vemos una cara sucia y nos muestra que está sucia, pero no nos enseña cómo ¿Cómo lavarla? limpiarnos, ¿no? No nos muestra eso. Y ciertamente, como lo acabas de decir, vamos a continuar con el próximo, a menos que vayan a anexar Bueno, algo dice más. en Romanos capítulo 8, versículo 3, mientras continuamos, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, queriendo decir que nosotros somos los débiles, nuestra Así carne es, es incapaz así es. de cumplir la justicia de la ley. Cristo vino en semejanza de carne humana por el pecado y condenó el pecado en la carne, para que nosotros cumpliésemos la justicia de la ley, confiando en Él y teniendo fe en Él. Voy a hacerles la siguiente pregunta. Cualquiera de ustedes puede contestar. ¿Cuánto la iglesia hoy día, 2000 años después de Pablo, cuánto la iglesia está envuelta en la ley o en ley? Yo diría, adelante. Yo pienso que está sumergida grandemente en nuestras leyes artificiales. En nuestras leyes religiosas, en nuestra retórica religiosa, tratando de ganar nuestra justicia. No hemos aprendido que la justicia no viene de la ley. Nuestra santificación y nuestra posición correcta Sí, con Dios así es. no puede venir de la ley. Y hay muchas iglesias que dicen que tiene que verse de esta manera, actuar de esta manera, tiene que hacer esto. A través de los años he conocido a gente que estaban orgullosos del hecho. Bueno, nunca he fumado, nunca he tomado alcohol, nunca he maldecido, nunca he ido a lugares donde no debería ir. Dios no está bendecido conmigo. Y ellos piensan que son súper cristianos porque no han hecho cosas. Y no se dan cuenta que su pecado es autojusticia. Y eso es más difícil dejarlo. La autojusticia siempre es el fin de operar a través de, o fuera de Cristo y Sí. crucificado. Siempre termina en una autojusticia terrible. Soy mejor que tú. Miren, hace poco compré un libro porque estoy suscrito a diferentes, ¿cómo se llaman? Revistas con diferentes libros que van a publicarse a través de diferentes casas editoriales y compré un libro porque lo vi en esa revista y dije, bueno, es un libro llamado Pentecostés y quería leerlo porque es una obra académica sobre el Pentecostés. Y mientras leía la introducción del libro decía, la razón por la que estamos escribiendo este libro es porque es parte de una serie, para que los cristianos en la iglesia cristiana sepan qué tipo de liturgia deben practicar durante el año calendario, para que cuando llegue el Pentecostés, este es el tipo de oraciones, alabanzas y diferentes cosas que tienen que hacer en ese tiempo del año. Ellos practican lo mismo con la venida de Cristo y la cuaresma y todo eso. Yo no sabía qué era lo que estaba comprando, pero bueno, la razón por qué menciono esto es porque la iglesia cristiana, la iglesia reformada, la iglesia que ha salido de la iglesia católica, es parte de la reforma y es parte de la iglesia cristiana el día de hoy. Y de hecho, hay muchos de ellos que están regresando a las prácticas litúrgicas que de hecho se ven mucho como la iglesia católica. Así que podemos ver no solamente un regreso estamos viendo un regreso a la ley mosaica en la iglesia cristiana hoy y un regreso al catolicismo en muchos aspectos en la iglesia católica también, aparte de lo que el Dr. Dupree ha mencionado. Así que cuando usted hizo la pregunta sobre
cuánta de la iglesia está enamorada con la idea de guardar la ley. Casi la mayoría está enamorada con la idea de guardar la ley de una manera u otra. Existe una tendencia natural dentro del corazón humano de depender de lo que hace. Es algo innato en nosotros. Se nos enseña desde el tiempo en el que nacemos hasta que llegamos a la edad de adulto a ser menos y menos dependientes de otros. Proveer para nosotros mismos para suplir nuestras necesidades. Especialmente aquí en el occidente, nuestra cultura es muy independiente. Independiente en todo el mundo, pero muy independiente en el occidente. Así que se nos enseña la independencia, independencia, independencia. Pero el cristianismo se desarrolla en la dependencia. El nuevo pacto está completamente edificado sobre la dependencia. Así que debemos aprender a dejar de depender de nuestras habilidades para hacer las cosas, para hacernos justos delante de Dios o para obtener victoria sobre el pecado. Tenemos que aprender a depender de algo que ya fue hecho. Confiar en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz es algo que sigo diciendo una y otra vez. Y por buenas razones, porque esta es la guerra que todo hijo de Dios tiene. Y si el enemigo puede encontrar la manera de hacer que nosotros dejemos de creer y que nos apartemos de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, bueno, la meta es hacernos llegar a un punto en el que ya no dependamos de Él en lo absoluto. Finalmente es la meta del enemigo y yo creo que sería el ataque más grande que Satanás pudiera entregarle al cuerpo de Cristo hoy. Enseñarnos, de ciertas maneras, a no depender de lo que Cristo ha logrado en la cruz del Calvario. Así es. El pecado es tan poderoso, no lo entienden, que ha llenado a este planeta de cementerios desde el principio hasta hoy. Es algo tan poderoso que la psicología no tiene una respuesta en contra de sí. Nada funciona. El dinero no va a causar de que se detenga. El dinero, nuestra situación doméstica no puede causar que el pecado sea detenido. No lo puede hacer, no lo puede lograr. Nuestro hombre físico no puede detenerlo, no dice nada que lo pueda detener. Solo la cruz de Cristo puede limitar el pecado, puede limpiar de todo pecado. Y eso es algo tremendo, y aunque es simple, y realmente nada más puede hacer eso. Es la razón por la cual es tan terrible y pecaminoso que esta llamada revolución de la gracia, que no es una revolución en lo absoluto, que no funciona para nada, y dice que de alguna manera el Espíritu Santo no convence de pecado y debemos de ignorarlo y continuar. Y eso es básicamente lo que dicen, ¿no? Sí. En esencia, sí, hermano Swagger. Y eso realmente es blasfemia. Es una blasfemia directa. Y no me refiero a que está un poquito mal, es que es blasfemia. Y de ninguna manera queremos fallar, claro, en ningún punto. Pero somos seres humanos, así que vamos a fallar en algún momento. Vamos a perder nuestro temperamento. Vamos a decir cosas que no debemos decir. A todos nos ha sucedido. Pero el tener el privilegio de poder decir, Señor, te he fallado, por favor, perdóname. No tenemos que gritar, no tenemos que escribirlo en el papel, no tenemos que hacer ninguna de estas cosas. Simplemente, Señor, perdóname, por favor. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Eso es una palabra muy poderosa. Sí, amén. Y realmente no es de que, bueno, usted tiene el privilegio de hacerlo, pero lamentablemente nosotros no. Él está trabajando en ello. Pero no importa cuál sea y quién sea la persona. Sí, En el momento que usted confiesa su pecado, Él perdona ese pecado, lo limpia, lo lava completamente. Alabado Dios. Oh, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús que nos lava como la nieve. Y realmente el decir que el pecado es insignificante, ahora que somos cristianos, alguien que esté diciendo eso
no puede realmente entender las cosas en lo absoluto. No lo puede hacer. Y es algo que es patético. ¿Cómo Satanás puede manobrear a los creyentes en tonterías y estupideces? Sí. Esto no es nada nuevo, hermano Swagger. Esto no es absolutamente nada nuevo. De hecho, cuando nos fijamos en todo lo que existe en la iglesia el día de hoy, la pregunta que usted hizo realmente no es nada nuevo. El mensaje siempre ha sido contra ídolos y tenemos a muchos de esos en este país y en la iglesia el día de hoy. Las obras, la ley, ha sido lo mismo todo este tiempo porque el problema siempre ha sido el pecado. No se trata de un nuevo problema, un nuevo dilema que no existiera en otras generaciones. No importa en qué generación Sí, o sí. en qué margen de tiempo nos estemos enfocando, siempre ha sido el pecado. Y la solución nunca ha cambiado tampoco, siempre ha sido el Así sacrificio, es, así Jesucristo. Así que podemos hablar de todo esto y yo creo que el apóstol Pablo, si estuviera aquí el día de hoy, que sus epístolas, el Espíritu Santo le pidiera que escribiera virtualmente lo mismo en la iglesia el día de hoy que escribió entonces, porque las epístolas son para Así la es. iglesia el día de hoy. El problema siempre ha sido el mismo y la solución siempre va a ser la cruz y se acabó. Podemos hablar de diferentes cosas, pero en la palabra de Dios tenemos todo lo que necesitamos para tratar el problema y la solución, y diré esto también. Gracias a Dios que existe una diferencia. Yo no tengo que ir a Jerusalén. Así es. Yo no tengo que traer Así un cordero, es. ni un buey, nada de eso. Yo no tengo que estar en ese Así proceso. es. Todo lo que tengo que hacer es decir, en el nombre de Jesús, Perdóname. Señor, perdóname. Y su sangre me lavará y me limpiará. Y es todo aquel que quiera. Con la ley, con los tiempos de antaño, habían retos y dificultades, pero el día de hoy es todo Y yo aquel que creo que la insinuación es, en la palabra de Dios, es que si no confesamos nuestros pecados, esos pecados continúan, debemos confesar permanecen nuestros pecados Sí. y punto. Sí, así y es. permanecen allí, y eso es algo peligroso. Bueno, es una vergüenza, Josh, para seguir con lo que estaba diciendo. Vamos a tener que ir a la pausa y ya volvemos, así que no pierda la idea. Y no se vayan, ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Doctor, usted dijo algo. Bueno, es una vergüenza que la gente pone Y son más dedicados a sus tradiciones, sus rituales y el legalismo de sus religiones, más que su devoción a la causa del mensaje de la cruz. la gente va a ¿Por morir qué? ¿Por qué? porque, nuevamente, es como dijimos antes, estamos tratando de ganarlo, estamos tratando de comprobarle a Dios Que merecemos lo que Él nos dio ¿Cuán gratuitamente. santos somos? exactamente. Entonces, nosotros preferimos vivir por nuestros rituales, nuestras tradiciones, nuestros legalismos, en vez de andar en la libertad que Cristo nos ha dado. Creo que la mayoría de gente comienza a confiar en estas cosas. Hicimos la pregunta ¿por qué? Pero creo que la gente cree en esto por ignorancia. Hay un amor por Dios que existe, un amor auténtico y genuino por Dios que está presente en todo y cada creyente hijo de Dios que quiere agradar a Dios, quiere vivir una vida que sea de agrado al Señor y comienza a buscar soluciones y respuestas cuando el pecado comienza a ser un problema para ellos. Y la ignorancia es lo que los lleva por ese camino. Así que tradicionalismo, el legalismo y diferentes cosas como esto, como ya lo hemos mencionado. Es fácil llevarse a un creyente que ama a Dios por ese camino. Es muy fácil hacerlo porque ama a Dios y porque quiere agradar a Dios. Exacto. Y tiene a un predicador en quien ha aprendido a confiar, que les dice, bueno, ese es el camino con el que se trata con el pecado. Así es como usted agrada a Dios. O tratan con el pecado no tratando con el pecado. Tratan con el pecado no admitiendo que está allí. O sabiendo que la gracia abunda y que vamos a pecar y no debemos pensar ni hablar de él, solo hay que dejarlo en paz. Bueno, eso no va a ser algo fácil para el creyente, pero una vez más ya ha confiado en esa persona y ahora ya está invertido. Ahora ya ha invertido tiempo y dinero y ahora uno invierte la vida en las manos de cualquier sistema que sea en el que uno comienza a confiar y ahora uno está invertido.
Y ahora eso va a ser una partida muy complicada para ese individuo que deje ese sistema, aún después de escuchar lo que estamos hablando aquí, y aún es tan claro como el día. Las escrituras son claras. La única respuesta para el pecado es la cruz del Calvario. No hay ninguna escritura en la Biblia que nos dirija a ningún otro lugar Así es, para tratar así con el es. pecado. Nada. Así es. Y aunque es tan claro y aunque sea tan evidente, cuando la gente lo escucha, aún es algo que es difícil para ellos creer por ese sistema en el que están invertidos y en el que confían. ¿Sabes, Pérez? Hablando de, utilizando ese término invertir, es muy difícil para la gente cuando ha invertido su dinero en algo y se da cuenta de que, de hecho, fue engañada y de hecho se aprovecharon de ella y esencialmente que perdió su inversión. Lo que yo digo con respecto a las cosas espirituales es que si esa persona reconoce exactamente lo que has dicho y se aleja, se despoja de todo eso y lo deja atrás, Dios puede restaurar y producir lo que sea que la persona piense que haya perdido. Yo creo que Dios hará como que nunca hubo alguna pérdida, sino que realmente sea ganancia, porque yo sé, bueno, yo no crecí en ningún tipo de estructura religiosa o denominacional, pero todos tratamos con lo mismo. Y yo sé que donde yo invertí mis pensamientos, mi tiempo, mis recursos, hubiera sido considerado una pérdida si me alejaba de eso. Pero el Señor tiene el medio para restaurar. Si esa persona pone su fe exclusivamente en la obra consumada de Cristo, mientras que el Espíritu Santo comienza a obrar, verá una ganancia como nunca antes. Pero hermanos, pensemos en que, si puedo utilizar ese término, el truco más viejo de este libro, si regresamos al huerto, Satanás a través de la serpiente vino a Eva y luego, por supuesto, Eva fue a Adán. Y primeramente, nunca entramos en pecado ciegamente. Adán sabía que era lo que estaba haciendo. Yo tengo que creer eso 100%. No pecamos por amor porque el amor, bueno, esa es una excusa ridícula. Así es. Y no pecamos ciegamente, sabemos qué está pasando. Pero el truco o la mentira fue que podemos tomar esta dirección. Si olvidamos lo que el Señor ha dicho, hablaremos de ello, pero realmente vamos a olvidarnos de lo que Él ha dicho y vamos a ver lo que suene mejor. Así que si uno come del fruto, uno come del árbol, uno será como Dios. Tendremos el entendimiento. Así que eso es lo que Él quiere hacer con nosotros. Es igual lo mismo con lo que Satanás nos presenta, ya sea aquella persona que está tratando de vivir una vida buena y no sabe nada acerca de la religión, no le importa mucho. Y dice, si hay un cielo, voy a terminar allá. Es una frase muy popular el día de hoy. Entonces está ese grupo y el creyente, el cristiano. Pero el punto entero, la meta entera de Satanás es que nosotros nos despojemos de lo que el Señor ha presentado y que nosotros tratemos de hacer las cosas a solas. Porque eso significa que nos ha vencido y estamos acabados. ¿Cuántas iglesias actualmente están enseñando lo que estamos enseñando aquí o intentamos? ¿Cuántos? Sé que no conocen exactamente la respuesta, ¿no? Pero tienen una idea, probablemente más de lo que pensamos, pero no tantos como quisiéramos. Realmente. Creo que, hermano Swagger, componentes. Miren, esta verdad de la cruz es tan poderosa y abarca todo el evangelio. Si uno trata con el evangelio en algún punto, uno tiene que tratar con la cruz en algún otro momento, en alguna forma. Pero no creo que la plenitud del complemento del mensaje existe tal como usted lo está enseñando. Bueno, creo que lo poco que conocen, la mayoría que están allí, hay excepciones, ¿no? Pero lo que conocen sobre la cruz de Cristo lo aprenden de este ministerio. Sí, estoy de acuerdo. Y no me parece que sea aprendido en otro lugar. Quisiera que fuese así, pero no conozco otro lugar. Y sé que realmente este domingo pasado, ya han pasado varias semanas, nosotros grabamos esta programación anticipada, ¿no? Pero el Señor me llevó a ministrar sobre David cuando enumeró a las personas, a los soldados en su ejército en Israel y Judea. Y hubo un mandato entregado en la palabra de Dios que un medio ciclo de plata, eso era un tipo de redención, el oro, un tipo de deidad en la Biblia, y la plata, parte de la redención, etcétera, etcétera. Y el cobre es un tipo de la humanidad. Y usted puede hacerla brillar
maravillosamente, pero Oxidará se rápidamente. va a Rápidamente, oxidar rápidamente. Hay que mantenerse ilustrándolas. Y bueno, de todas maneras, David tenía que pagar un medio ciclo de plata en el tabernáculo por cada soldado, y había 1.100.000 soldados, hombres 20 años de edad y más, o mayores, que constituyeron el censo. David desobedeció al Señor. Él no puso ese ciclo de plata en la tesorería del tabernáculo, no lo hizo. Yo creo que David simplemente no le puso atención a eso. Él sabía lo que tenía que hacer, y tal vez esté yo equivocado, y espero estarlo, pero lo dudo. Y él, realmente cuando él hizo eso, Joab llegó a su presencia y le dijo: hemos llevado a cabo el censo, no sé cuántos meses tomó hacerlo, 800,000 tropas con Israel, 500,000 con Judea. Y la Biblia dice que le pesó su corazón a David con convicción. Y realmente él estuvo bajo gran convicción. Yo he pecado, él dijo, y lo había hecho. Y una vez más, bueno, digamos que eso es Antiguo Testamento, entonces no cuenta. No. Entonces, remueva el Antiguo Testamento si no cuenta. Pablo Eso es dice que absurdo. existen para nuestros ejemplos. Exactamente. Así es. Sí, Y señor. debemos aprender de ellos, también lo dijo. Él estuvo bajo convicción, y el profeta Gad llegó y le dijo: tienes 3 opciones. 3 opciones, ¿cuál quieres? 7 años de hambre, si recuerdo, 7 años de hambre o de hambruna, que eso es mucho tiempo, obviamente. 3 meses de derrota por la mano de tus enemigos. Y número 3, Dios va a decidir qué va a hacer contigo. Y David dijo: yo me lanzo a los pies del Señor, porque su misericordia es para siempre. 70,000 hombres murieron en las próximas horas. 70,000. Pensemos en esa cantidad. Un número sorprendente. Y luego, David vio el ángel de la muerte sobre Jerusalén, y iba a destruir la ciudad. Y realmente no hubiese Jerusalén hoy día si eso hubiese sucedido, muy posiblemente. Entonces, el profeta Gad el Señor le dijo: ve a David rápidamente y dile que edifique un altar y que ofrezca sacrificio. Era la única cosa que era un tipo de la cruz. Era lo único que detendría la maldición, el juicio. Era lo único que podía detener el juicio, y lo detiene hoy día es la cruz de Cristo. Amén. Y el problema que tenemos es que no hay muchas iglesias predicando la cruz. Correcto. Y si lo hacen, solamente es: Jesús murió por mí, y eso es maravilloso, pero desconocen la santificación en lo que tenemos que, o tratamos de enseñar aquí. Estuvo aquí y vino aquí para detener el juicio, y David lo escuchó para edificar ese altar, y lo hizo. Así que la seguridad de esta nación, los Estados Unidos de América, depende no de Washington, y eso es importante, pero no depende de eso. Depende de predicadores del Evangelio que prediquen la cruz. Amén. De eso Sí, sí, depende. De predicadores que prediquen la cruz. Y bueno, ya se nos terminó el tiempo. Muchas gracias. Vamos a continuar en la programación de mañana, así que por favor, no se lo pierdan. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.